Listo. Por las dudas. Desde Córdoba. Ah, bueno, ahí ya es, ahí tenés tus perseguidores propios. Bueno, sí, sí, compañeras de ruta cinéfila, de Andrea. ruta cinéfila. Bueno, vamos. Yo siempre soy muy puntual aparte, es decir, sufro la cultura argentina, latinoamericana, etcétera. No tiene que ver con Corea, lo era antes de Corea, por lo menos en Corea encontré un lugar donde respetaban a la gente puntual, lo cual siempre me dio mucha satisfacción. Pero bueno, vamos a empezar, puede ser que se vaya conectando otras personas ahí mientras empezamos, así que para que no demorarnos tanto. Bueno, voy a empezar, la voy a ver, espera un minuto. No. Antes de empezar la voy a presentar formalmente a Sofía, y somos 51, está bien, quería ver cuánta gente había, y después arrancamos bien. Bueno, Sofía, como les anticipó un poco, ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, vive de hecho en Córdoba, y estudió Teoría y Crítica Cinematográfica en el Observatorio de Cine de Barcelona, vivió varios años de hecho en Barcelona, y después en 2016 va a tener esta incursión en Corea, incursión real, porque se fue a vivir a Busan, que ustedes sabrán, Busan aparte es la ciudad del cine coreano, y bueno, estando en Busan se pudo involucrar en distintas actividades relacionadas con el cine, es de escribir críticas de películas, críticas de cine, cobertura de festivales, pudo entrevistar a distintos directores de cines muy conocidos, y bueno, no voy a decir a quiénes para dejar la intriga, los misterios y las anécdotas para ella. Y desde que, bueno, regresó al país, volvió a su ciudad, volvió a Córdoba, trabaja actualmente en la Universidad Nacional de Córdoba, como docente en materias relacionadas con cine, obviamente, y además colabora en distintos medios, entiendo que en áreas de crítica de cine, en La Voz del Interior, en la revista Caligari, y bueno, entre otros lugares, y participó como docente también del eSchool, que era un programa de Korea Foundation que tenía para América Latina, dictando justamente clases sobre cine coreano, en el marco de una materia que era sobre cine y literatura coreana. Así que bueno, creo que para muchos de los alumnos, hasta los que ya cursaron Sociedad y Cultura, creo que un gran aporte, por lo menos ahí anticipándome, porque no es que yo le pedí la charla, es también una intriga, ella va a hablar sobre cine contemporáneo, pero ya veremos los lineamientos, pero creo que uno de los grandes aportes, y muy distinto a la mirada por ahí cuando uno viene estudiando con profesoras cuya formación son en historia, bueno, o más en estudios culturales desde la historia o la sociología, es este aporte de la crítica del cine, ¿no? que es un área distinta, y ahora se van a dar cuenta cuando ella exponga. Entonces, bueno, creo que en eso es un buen aporte para todos los alumnos que ya empezaron a estudiar también, no solo para los que van a empezar a cursar, que nosotros que en casi todas las materias siempre les estamos recomendando. Creo que hay más recomendaciones que tiempo humano, ¿no? Porque uno puede leer tal novela, puede ver tal película, bueno, se empiezan a acumular las recomendaciones, pero bueno, por ahí desde otro lado, ¿no? Desde este anclaje más sociocultural o histórico, pensando que les puede ayudar o contribuir en las representaciones de lo que estamos viendo. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Sofía Ferrero por su tiempo, por participar de esta charla del programa. Y bueno, después de estas formalidades, le voy a dejar que empiece. Esperemos que nos ayude la conexión, así se vuelve más interactiva la charla. Así que, ¿querés empezar? Sí, claro. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. La verdad es que es un honor estar en este programa, y es realmente también un honor que este programa surja en Argentina. El eSchool Program
que es del Ministerio de Educación de Corea, la Korean Foundation. Es un programa que sigue activo, de hecho estamos en el medio de las clases. Hay mucha demanda de Argentina y de América Latina, en el mismo orden en que mencionaste antes, Pilar, de México, de Chile también, de Uruguay. Y hacía falta una formación en un entorno académico con esta temática bien específica, ¿no? Así que estoy muy contenta de que sea acá. Con Pilar estuve repasando nuestros chats, nos empezamos a comunicarse bastante. Cuando yo volví a Argentina en el 16, ¿no? Y en el 2012 me fui a Corea. Ah, bueno, Y ahí cuando poco tiempo. volví, que empecé a trabajar acá en la Universidad Nacional de Córdoba, fue que te invité al Congreso de Estudios Coreanos a presentar tu libro, y fue ahí donde entramos en contacto. Pero bueno, pandemia mediante, tenemos la posibilidad de encontrarnos de manera virtual, que es una de los pocos beneficios, creo, de de este contexto. Así que bueno, a ver, 40 minutos. De hecho, una semana sería poco para hablar del cine coreano. Yo suelo organizar mi materia, que es cine coreano contemporáneo, en temas y directores, directoras, porque es importante también tener referencias un poco más claras. Entonces, mi idea no es atiborrarles con nombres, pero sí dejarles sugerencias más o menos alineadas en torno a ciertas temáticas, que podemos coincidir en agrupar a ciertos directores y directoras de acuerdo a un género, de acuerdo a alguna temática específica, pero siguen siendo sugerencias que vienen de mi estudio y desde mi perspectiva. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de dónde salen estos directores como Bong Joon-ho, el director de Parasite, que tienen una carrera que empieza en lo que se llama la nueva ola del cine surcoreano. Entonces, para que le queden algunas cuestiones claras, yo ahora voy a compartir un PDF, así ustedes pueden ir tomando nota de estos nombres que por ahí no son tan intuitivos. Y voy a hacer una última parte dedicada a las directoras mujeres, que es mi militancia dentro de mi profesión. Yo hago crítica de cine con perspectiva de género cuando el tema lo permite, ¿no? No es una perspectiva que yo creo se pueda forzar dentro de cualquier tipo de cine o cualquier tipo de película, pero en este caso me parece importante que vayamos distinguiendo estas nuevas directoras que, por otro lado, son lo último en el cine contemporáneo de Corea. Hay toda una generación de directoras coreanas jóvenes que tienen 30 y pico, que están cuestionando fuertemente los modos de estar en su país, la cultura, las cuestiones más opresivas. Son voces muy fuertes, al mismo tiempo hacen películas muy, muy hermosas que funcionan como películas en sí mismas. Eso también es importante, porque quizás tenemos una militancia muy definida y con temáticas muy claras, pero a la hora de traducirlos al cine, el cine termina siendo una herramienta más para contar algo. Bueno, no es el caso de los directores que voy a mencionar. Son directores que nos interese la perspectiva de género o no, sus películas funcionan y funcionan muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartirles este PDF muy concreto para que A modo vayamos... de organizar, sí te hago una Sí. pregunta, a ver qué preferís. ¿Preferís que te hagan preguntas en el momento o te dejamos exponer tranquila y bueno, y después que ellos vayan preguntando? De hecho, pueden ir poniendo las preguntas en el chat si quieren y yo después me encargo de leérselas. No, quizás podemos ir haciendo, como son varios temas juntos, Ok. vos andame diciendo lo que sí, yo no voy a ver el chat, pero No, por eso, decime sí. cuando haya preguntas en las temáticas, así no nos volvemos tan atrás, porque voy a hablar de los directores de la nueva ola y voy a hablar de las directoras. Perfecto. Estoy un poquito congestionada. No es el bicho que No anda es dando COVID, vueltas. no es COVID. No. Es un resfrío de lo más ordinario. La verdad es que podría tener un poco más de altura, pero no. Es un resfrío de cambio de estación. Bueno, están viendo ahí, ¿verdad? El PDF, perfecto. Bien. Yo, Silvana González, te veo a vos, nada más, a vos y a Pilar. Así que vos haceme todas las mímicas cuando algo no funcione, que sos la que tengo ahí en primer plano. Bien, entonces,
La nueva ola de cine coreano es algo que comienza en el 2000 y es algo interesante porque en el 2000 empieza algo similar en todo el mundo, lo podríamos hacer extensivo, porque es el boom de las tecnologías digitales. Si decimos que la revolución digital empieza en los 90, cuando lo digital llega a los hogares, tenemos tecnología doméstica como las cámaras de grabar, empiezan a surgir algunos celulares. En el 2000 ya tenemos una generación que viene de esa crianza, que viene de esa naturalización con lo digital, muy a grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué pasa antes de los 2000? Eso sería otra conferencia que le podemos hacer sin ningún problema, pero tampoco me quería poner tan cronológica porque iba a ser pesado y no les iba a quedar nada concreto. Entonces arranco desde acá, que es más o menos la generación que nos interesa para el cine que estamos viendo hoy. No solamente porque son estos directores y directoras, sino porque ya existen directores y directores con influencias directas de los nombres que van a surgir ahora. Bien, entonces, a grandes rasgos, ¿qué pasa con estos nuevos directores, esta nueva ola? Bien, tenemos, si pudiéramos definirlo, qué es lo que mencionó la compañera hace un ratito, son directores que logran no solamente esta fluidez en películas que se sumergen en diferentes géneros cinematográficos que no podemos definir muy bien. Es una película de terror, es de suspenso, sí, siempre hay un género que prima, es un género que es más fuerte, pero al mismo tiempo siempre se nada entre otros géneros. Hay momentos de mucha emoción, hay momentos de terror, aunque sea de suspenso. El ejemplo más claro es Parasite. ¿Qué es Parasite? Es una comedia negra, pero tiene momentos de suspenso que si uno, por ejemplo, estaba medio desprevenida y estaba viéndolo en cine, unos saltos pegaba, ¿no? De hecho, fue una de las observaciones que más recibí cuando surge este fenómeno de Parasite. Se empiezan a contactar conmigo amigos, amigas, colegas, y me dicen, ¿viste película? No la entendí porque, claro, yo fui a ver una comedia o yo fui a ver una película social y resulta que tenía todo lo otro. Se sentían por momentos medio traicionados por esta... por este híbrido, ¿no? Bueno, eso es muy típico del cine coreano contemporáneo. Son películas que navegan con mucha naturalidad, salvo el cine independiente, que quizás es un poquito más preciso en eso, que por otro lado es una precisión, es una demanda muy occidental esa. Nace oriental, esta cuestión de los géneros es bastante usual, digamos. Lo que sí sucede es que en ese momento se empiezan a hablar de películas bien hechas y de películas de alta calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué son estas películas bien hechas? Son películas que por un lado tienen bastante presupuesto y dan la sensación de tener una buena factura, y por otro lado son con temáticas y relevancia, o son políticamente relevantes. Porque, ¿qué sucede? Hasta ese momento, el cine coreano en Corea no era muy visto. En esta época hay una coincidencia muy importante entre las películas que surgen, la crítica local y el público. Hoy en día, si ustedes se fijan, por ejemplo, en KOFIC, con K, que es es como el Inca argentino, ¿sí? Es como la parte del Ministerio de Cultura que es específicamente de ciencias cinematográficas. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, el ranking en taquilla semanal. Y siempre, salvo contadísimas excepciones, la número 1, la película más vista de la semana, en Corea va a ser de Corea, va a ser coreana. Después viene Avengers, después viene Mujer Maravilla, o quizás en la semana de estreno eso es a la inversa. Pero el cine coreano es el más visto en Corea. Y esto empieza a pasar en este momento y no antes, ¿sí? Por un montón de cuestiones, también de políticas muy claras de los diferentes gobiernos, políticas culturales para promover su propio cine, no solamente dentro de Corea, sino fuera. También otro tema interesante para charlar en otro momento, pero bueno, yo les voy tirando algunas puntas como si fuera una especie de guía de museo que les dice, acá en esta habitación tenemos esto, acá tenemos lo otro, acá tenemos lo otro. Entonces toman nota y después
todo es googleable y por supuesto les voy a dejar mis datos al final y cualquier inquietud me escriben y les puedo recomendar desde películas hasta textos, ¿no? Bien, entonces, tanto la industria coreana, ¿sí? La industria coreana es la que hace las películas. Las películas siempre se hacen con una lógica de oferta-demanda, entonces siempre que sale una película que tiene mucho éxito en taquilla, empiezan a salir un montón de películas similares, que es lo que está por suceder con Parasite, que un poco lo frenó la pandemia, pero seguramente van a salir películas con todas las características propias de Parasite. Y por otro lado, surge fuertemente la crítica especializada, la crítica de cine en Corea no era una especialización tan fuerte, sí había periodismo cinematográfico, pero publicaciones de cine, programas de televisión sobre cine, no había, nace en este momento. Lo que también nace en este momento, un poquito antes, en 1997, es el Busan Film Festival, que es el Festival Internacional de Cine de Busan, que es donde vivía yo, que de hecho me mudé ahí para estar cerquita del festival, esas cosas de romántica nomás, porque no significaba nada más que eso. Y en esa época, justamente como política de gobierno, se hace este festival, que el motivo del festival es el hub del cine asiático. Entonces, con mucho presupuesto se invita a todas las personas relevantes de festivales internacionales de otros lugares de Asia y los grandes programadores, los programadores de los grandes festivales de Occidente, ¿sí? Con toda la invitación que corresponde, con vuelos, con hospedaje, con acceso a un montón de cuestiones, y así se empieza también a ser extensivo con una política de gobierno muy concreta, el cine asiático hacia afuera. Bien, entonces, ¿qué hace esta crítica cinematográfica? Empieza también a valorar el público coreano. Hay muchos ejemplos de esto en los que yo dejé afuera, pero se los menciono. Por ejemplo, ¿vieron cuando sale una película en el póster que dice tal crítico dijo, y se cita la película más excitante de los últimos tiempos, el thriller más exitoso, la película más premiada? Bueno, en ese tipo de publicaciones y de espacios públicos se empieza a valorar el público coreano como un público formado, como un público que sabe apreciar las películas bien hechas. Estas películas que tienen, por un lado, una factura muy evidente, que lo podemos asociar a lo comercial, ¿no? Lo comercial es lo que más presupuesto tiene y por ende lo que mejor se ve y se escucha. Y por el otro lado, temas importantes, relevantes, temas como Parasite. Parasite podemos analizar desde los actores, si nos gusta algo más cerca de las celebridades, hasta cuestiones más sociológicas, más profundas de las relaciones entre las diferentes clases sociales, por ejemplo. Entonces es una película que nos abre un universo de lecturas que es en un punto inagotable. Desde cualquier disciplina se puede abordar a Parasite. Bueno, esa sería una película bien hecha en estos términos. Son términos que empiezan a aparecer en la crítica local y que empiezan a aparecer en las propias producciones para venderse a ellas mismas. La película mejor hecha de los últimos años, la película más vista de los últimos años, el público coreano está formado por espectadores que saben apreciar estas películas, entonces también se valora esa afluencia, no son millones de personas yendo al cine, son millones de espectadores formados y sofisticados que están eligiendo esta película. Estos son términos que nacen en ese momento. Entonces, acá es cuando empiezan los nombres, ¿sí? Quizás a algunos les suene, me gustaría saber si han visto películas, si conocen más o menos. A ver, primero podremos agrupar a Kim Ki-dok y a Hong Sang-soo, ¿sí? Kim Ki-dok es un director que en los 90 se empieza a hacer bastante popular en círculos cinéfilos bastante especializados, porque un poquito antes del 2000 yo recuerdo que en esa época era un adolescente que visitaba asiduamente las salas de cine y veía muchas películas de Kim Ki-dok en los cineclubes, en las cinematecas, en los espacios estudiantiles. Las películas de Kim Ki-duk estaban como muy en boga.
Y Hong Sang-soo es un director que empieza a tener más relevancia, más entrado los 2000, sin embargo son de edades similares. Pero la diferencia es que las películas de Kim Ki-duk, que en coreano se pronuncia Kim Ki-duk, habla básicamente de un capitalismo enfermo. ¿Sí? Sus films se destacan por ser retratos explícitos y contundentes de hombres y mujeres, agregaría, marginados, que están en lo más inferior de la escala social y llevan vidas brutales en una angustiada sociedad capitalista. Kim Ki-duk también habla bastante sobre lo que significa vivir en Corea, ser coreano, es súper crítico. Él hizo las dos películas más famosas de él, por lo menos en Occidente, fueron Primavera, Otoño, Invierno, que son todas las estaciones, que es una película que es muy crítica del budismo coreano, y después Hierro 3, que es anterior, que es una película muy hermosa, que aparte está filmada de una manera muy interesante, porque es la historia de una persona, de un chico, que vive en las casas, en los departamentos de lujo de Corea, que están vacíos la mayor parte del tiempo. Son departamentos para personas que tienen mucho poder adquisitivo, pero que sin embargo para sostener esos modos de vida en un capitalismo muy demandante, están 20 horas trabajando. Entonces, en esos momentos, que es la mayor parte del día, que estas personas no habitan esos departamentos, este chico duerme, se ducha, cocina, muy sigilosamente, y en uno de esos departamentos se termina enamorando de la esposa de este señor, y tienen una relación en estos momentos del día. Entonces, muy crítica también, tiene muchos niveles de lectura, y fue muy vista en Occidente. Y bueno, Hong Sang-soo es un director que es muy interesante descubrirlo, tiene muchísimas películas, ha hecho a razón de una o dos películas por año, y lo interesante que tiene es que Hong Sang-soo es súper crítico con el ámbito artístico, con todo el esnobismo que surge a raíz de esta especialización y sobre todo reconocimiento del cine coreano fuera de Corea. Si no es lo mismo un director que viene de ganar un festival internacional, eso es acá y en todos lados, más o menos parecido. No es lo mismo un director que le va bien afuera y que vuelve a Corea a presentar su película, que un director que solamente tiene cierto reconocimiento local. Bueno, entonces sus películas están protagonizadas por personajes que son críticos de cine, directores, guionistas, y todos tienen, siempre son momentos de hiato, es decir, momentos de stop entre su actividad, o momentos donde no pueden trabajar bien, que tienen algún bloqueo artístico, o personas que son invitadas a algún festival de cine. Son películas que están pensadas para generar primero mucha vergüenza ajena, lo que es muy interesante porque la vergüenza ajena es cultural. No es lo mismo lo que nos genera vergüenza ajena acá que lo que nos genera vergüenza ajena en el contexto de otras culturas. Y esta película, el trabajo de este director, nos hace conectar con lo más débil de estas cadenas entre las acciones dentro de una cultura, que es la vergüenza ajena. La vergüenza ajena es cuando estás viendo a alguien más hacer el ridículo. ¿Y por qué hace el ridículo a alguien? Porque se está saliendo de los estándares, se está saliendo de lo que se considera buenos modales, buenas actitudes, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Son películas que tienen bastante humor, y últimamente lo que está haciendo el director Hong es trabajar con actores internacionales. Entonces trabajó con, por ejemplo, la Colina de la Libertad, trabajó con un actor muy popular japonés. Después trabajó con Isabelle Huppert, que es una actriz francesa muy reconocida. Y últimamente está trabajando, hay un giro interesante en todos estos directores que sus películas están siendo protagonizadas por personajes femeninos. Es muy interesante lo que está pasando en esos términos, porque tanto Bong Joon-ho como Hong Sang-soo, como Park Chan-wook, el director de Old Boy, son directores que están virando desde hace bastante ya a que sus películas sean protagonizadas por mujeres. Así que bueno, vale la pena también hacer esa lectura, ¿por qué no? ¿No?
Bueno, lo que les quiero mostrar entonces es, para tentarles, vamos a ver algunos fragmentos, no de todos los directores y directoras que estoy mencionando, pero sí vamos a ver un fragmento. Esperen que voy a dejar de compartir, así les paso el enlace. Un fragmento de, no es un fragmento, perdón, es el tráiler. Fíjense qué interesante cómo plantea este tráiler de una de mis películas favoritas del director Hong, que se llama El día que él llega. El nombre, la traducción de los nombres de sus películas para Occidente también las decide él, ¿sí? En realidad, el nombre original de esta película es La zona de Puchón, que es una parte, un área alejada de Seúl, pero bueno, así decidió que se llama, El día que él llega. Bien, les dejo acá el enlace, díganme si lo ven bien. Vemos esto, son 2 minutitos y volvemos a el PDF. ¿Pudieron ver? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como vemos ahí, es interesante el planteo que se hace porque no nos damos cuenta al principio de que nos está mostrando los hechos de atrás para adelante. Esto es solamente el tráiler. Bueno, esta película, por ejemplo, tiene un planteo que es en espejo. Es la misma película 2 veces y pasan diferentes cuestiones muy sutiles y nos vamos dando cuenta como espectadores que lo que nos está planteando es una relatividad del presente. Son personajes que siempre vuelven o a su pueblo natal, o vuelven a buscar a alguna novia que les rompió el corazón, y nunca el recuerdo que tienen coincide con el recuerdo que tiene la otra persona. Vieron acá, por ejemplo, que nos dice que la mujer que tiene los tacos, que es la que se queda en la mayor parte del tráiler, esa se parece a su ex, dice, ¿no? Y ahí el personaje conecta desde un lugar de conexión con el otro, desde una memoria que no es compartida, pero al mismo tiempo es la misma actriz en la película. La actriz que hace de ex y la actriz que hace de la persona que se parece a su ex es la misma. Entonces, hay también
nos habilita ciertas lecturas la película, y sobre todo la filmografía nos habilita ciertas lecturas, que es muy divertido y súper interesante, y bastante laberíntico, pero nada, de nuevo, es esto, sumergirnos y ver qué sucede. Yo, por ejemplo, una ponencia que tengo, que he presentado en algunos congresos, es sobre Hong Sang-soo y cómo trata el tiempo, ¿no? La imagen tiempo, por ejemplo. A ver si dicen, perfecto. Estoy chequeando el chat por las dudas. Bien, les vuelvo a compartir entonces el PDF y continuamos con estos directores. Bien, después tenemos a Im Won-taek y Lee Chang-dong. Lee Won-taek es un director que tiene más de 80 años y más de 100 películas. Es un director muy longevo que ha trabajado muchísimo en el cine coreano y que de hecho ha atravesado básicamente las grandes crisis del cine, ¿sí? No llegó a hacer películas... digamos, las grandes crisis del cine es del cine mudo el sonoro y del cine en blanco y negro el color. Bueno, él no es tan mayor, pero sin embargo todas las otras crisis, incluidas las crisis domésticas, las crisis históricas de Corea, las guerras, los golpes de Estado, los diferentes gobiernos, las diferentes censuras, sí las atravesó. Y es un director, Im Won-taek, que trabaja muchísimo sobre la coreaneidad. ¿Qué significa la coreaneidad? Tiene películas donde se muestra el chamanismo, hay una película maravillosa que se llama Festival, que es del 97, que habla de las diferentes festividades locales, otro que se llama Funeral, que habla justamente de los funerales budistas en Corea, de las relaciones familiares, tiene muchas películas sobre monjes budistas, y la última, que es de 2014, se llama Revivir, que esa es una de mis películas favoritas de la historia del cine mundial. Habla de una persona, un hombre de unos 60 pocos años, 50 y 60, que quedó viudo, y es una película que habla de las masculinidades contemporáneas coreanas, en este capitalismo tan demandante del que hablábamos antes. Y bueno, Lee Chang-dong es un director que hace muy poquitas películas, pero una mejor que la otra, y lo que hace Lee Chang-dong en sus películas, podríamos decir, que sus personajes representan épocas de la historia coreana. La más famosa de él fue Peppermint Candy, caramelo de menta, que habla de también un hombre que atraviesa la crisis de 1997, la famosa crisis del FMI, que es la primera gran crisis global, porque cae la moneda en Asia del Este, y llega a Corea, y llega de hecho a Argentina, esa crisis de 1997, que es muy similar a la crisis de 2001, ¿sí? Y a la crisis de 2007 en Wall Street, esta burbuja inmobiliaria, y de cómo hacer, construir, y después que nadie pueda pagarlo porque se dan créditos a 100, 200 años. Entonces, esta película habla de la vida de este hombre, desde ser un hombre de clase media, súper estándar, a ser el CEO de una empresa que quiebra. Y de hecho la película empieza con el suicidio de este hombre. Este personaje, aparte lo inusual que tiene, es que nos cae siempre mal. Es un personaje que no llegamos a quererlo nunca, pero sí llegamos a entenderlo. Y ese entendimiento nos llega a través de conocer la historia de Corea y lo que significó, lo que significa en la vida concreta de una persona las crisis globales. Entonces es un director muy político, muy interesante. La última que hizo fue en 2018, Burning, que está para ver en Netflix, que es un peliculón maravilloso. Yo tengo acá para ver un fragmento, es medio largo el fragmento, así que lo vamos a dejar para el final, porque no me quiero quedar sin tiempo en todo este PDF, con filminas tan preciosas que les he preparado. Así que bueno, ustedes lo buscan, está para ver en Netflix, es muy nueva la película, así que ahí está.
Después nos vamos más al género, ¿sí? El género, al thriller, al suspenso, a la animación incluso, y tenemos a los directores Na Hong-jin y Young Sang-ho. Na Hong-jin es importante conocerlo, es también un director que ha hecho solamente 3 películas. Na Hong-jin hace en 2003 The Chaser. The Chaser es, vamos a ver el tráiler de esa, sí, es una película muy truculenta, diría mi madre, que es la historia de un asesino serial de mujeres que asesina prostitutas, no las viola, sino que las asesina, y esto, Na Hong-jin lo que hace es, a través del género, es pasar por el borde de todas las instituciones legales, ¿sí? Entonces, es la historia de un asesino serial que asesina a estas mujeres, un femicida, y la historia de uy, algún perro ahí enojado con The Chaser, y la historia de un ex policía que tiene un burdel, ¿sí? Que estas prostitutas son sus empleadas y que está perdiendo mucho dinero porque están desapareciendo estas prostitutas. Entonces, suena súper incorrecto un ex policía que tenga un burdel, las prostitutas que están siendo asesinadas. Nada de eso es legal. Ni los burdeles, ni la prostitución, ¿sí? Por supuesto, no los femicidios. Entonces, siempre sus personajes son personajes que están al costado de la ley, a través de un género que es muy heavy y por momentos cercano al gore, es decir, a lo explícito, a lo asqueroso, y la última que hizo en 2016 se llamó The Wailing, El Extraño, que estuvo en Netflix mucho tiempo, y es muy interesante lo que hizo acá, porque él, después de, de un proceso de casi 5 años de escribir esta película, él trabaja con un chamán, que es el hijo de una de las chamanas más importantes en la historia coreana, es un chamán que sigue con la tradición de su madre, él convive con esta familia de chamanes bastante tiempo y escribe esta película, y todo el género, la parte de género, de suspenso, está asentado en el chamanismo. Entonces una película muy coreana que utiliza sus propios códigos culturales para generar terror, ¿sí? Entonces este tráiler sí lo vamos a ver. No está más para ver en Netflix, pero nada, es muy ubicable esta película. Fácil de encontrar. Yo les paso el enlace. Casi todo lo que les comparto, salvo lo anterior de Hong Sang-soo, tiene subtítulos en español. Entonces, si no les aparece, quizás lo tienen que configurar ustedes en YouTube. Ahí está.
Bueno, ahí teníamos a El extraño. Como ven, es una película claramente de género y que tiene un montón de elementos del chamanismo tradicional, ¿sí? Porque contratan un policía, por supuesto la policía se empieza a hacer cargo de estos asesinatos, pero también llaman un chamán. Entonces, todas esas lecturas están cruzadas y conviven, está muy bueno. Bien, volvamos al PDF. Bien, y Yong Sang-ho es también un director muy importante que se está posicionando porque es el director de Tren a Busan, que es la película esta de zombies, que también es un peliculón en términos de que tiene crítica muy concreta al capitalismo y a cómo la clase trabajadora alienada, que va de la casa al trabajo y que de un día para el otro los agarra una pandemia y se transforman todos en zombies, y a este hombre que no quería irse de la ciudad termina accediendo al pedido de su hija para ir a ver a su madre que vivía en Busan, y en ese viaje entre Seúl y Busan en tren van cruzando toda Corea, es prácticamente toda Corea, si bien son 3 horitas de viaje en el tren rápido, es prácticamente toda Corea del Sur, van viendo cómo todas las ciudades han sido tomadas por esta enfermedad. Es muy interesante y ahora acaba de sacar el Tren a Busan 2. ¿Sí? La primera se llamó Seoul Station, que era más o menos similar, pero de animación. Yong Sang-ho también es un director para tener muy presente. Bien, vamos a los dos grandes tanques, que son Park Chan-wook y Bong Joon-ho. Park Chan-wook es el director de Old Boy. Old Boy, perdón, antes no me quiero olvidar de esto. Na Hong-jin, cuando hace The Chaser en 2003, es una película súper importante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había prácticamente películas de suspenso en Corea. La industria coreana no se animaba a producir estas películas, porque usualmente son películas que requieren cierto presupuesto, y después porque los pocos casos de películas de este género no habían sido exitosos en taquilla. Bueno, con The Chaser pasa totalmente lo opuesto, es una película que explota no solamente en Corea, sino internacionalmente. Paréntesis, el cine coreano y la segunda ola cuenta con el beneficio de lo digital, es decir, de la viralización y la posibilidad de filtrar y piratear películas. La piratería para el cine coreano es una de las grandes ayudas que tuvo para ser lo que es hoy. ¿Sí? Todas estas campañas contra la piratería, bueno, el cine coreano no tiene mucho para decir más que gracias, porque gracias a eso es que hay un público formado que hace 20 años viene viendo películas coreanas porque se han filtrado. ¿Sí? Muchas veces los mismos directores son los que habilitan estas películas, pero en definitiva, The Chaser lo que logra es mucho reconocimiento internacional, se instala desde el vamos como una película de género que está buenísima, y a partir de ahí las empresas y las compañías cinematográficas empiezan a invertir en guiones similares, que es lo que mencionábamos antes, pues ya estaba el antecedente de The Chaser. Bien, Park Chan-wook y Bong Joon-ho. Park Chan-wook en 2003 hace la famosísima Old Boy, que en realidad es la segunda parte de una trilogía que se llama la trilogía de la venganza, que es Simpatía por Señor Venganza, Old Boy y Simpatía por Señorita Venganza, que ese es un peliculón donde es una de las películas más feministas que yo he visto. O sea, realmente cómo las mujeres que están en esta película, no solamente la protagonista, por supuesto, sino cuando ella va presa, todas las mujeres que comparten la celda con ella, cada una es un manifiesto de alguna parte del sistema y los roles de géneros, por supuesto alguna parte opresiva de los roles de género en la cultura coreana. Esta película está buenísima para leerla en ese tono. Es una película súper fuerte, ¿sí? Así que tampoco lo vean con sus padres, porque quizás vayan a tener un problemita, pero es una gran película. Entonces, el director Park es una de las cuestiones en común que tienen sus films, es que se mueve en el thriller, ¿sí? En el thriller suspenso.
Su última película es de 2016, se llama The Handmaiden, La Criada, que también estuvo en Netflix, es un peliculón ese que habla también, tiene una gran complejidad porque habla, primero que habla de una relación lesbiana entre dos mujeres, una relación homosexual, y después que habla de la aristocracia coreana en el periodo de donde Corea forma parte del imperio japonés, que es de 1910 perdón, a 1945. Entonces, de nuevo, ¿sí? hay una delicadeza y un detalle en ese guión, que aparte es una película comercial que está actuada por los grandes actores más taquilleros de Corea. Es muy interesante lo que sucede ahí por si quisieran investigarla más. Y una de las características del director, sobre todo en el inicio de su carrera, es que utiliza la estética de las películas de clase B, que son películas como de segunda mano, pero con presupuesto que cada vez es mayor, de clase A. Entonces, lo que hace él y Bong Joon-ho es que son dos directores, si bien Park Chan-wook debe tener unos 15 años más que el director Bong, son directores que han visto mucho cine norteamericano y que se han quedado con los códigos de género del cine norteamericano, pero contando historias muy coreanas. Entonces son películas que siempre han funcionado bien en Occidente, porque hay algo en común, que es esta cinefilia, esta formación que tenemos solamente por haber nacido en este siglo, el siglo pasado, que nos hace entender y manejar cierto consenso en los códigos cinematográficos, que estos directores los manejan a la perfección. Entonces, Bong Joon-ho, por si no lo saben, él es sociólogo, y en sus películas se nota mucho que él es sociólogo. Es una persona que habla y profundiza sobre cuestiones estructurales de la sociedad coreana, como, volviendo a Parasite, las diferencias entre clases, que se nota en la estructura de la casa, por ejemplo. Tenemos tres estadios en esta casa, que se repite cuando nos muestra la ciudad, cuando ese día que ellos llegan y su casa está inundada de aguas servidas, cloacales, se ve literalmente como ellos bajan, bueno, esa estructura, que es una película bien de escaleras, es una forma muy práctica de mostrar estas desigualdades y la distancia entre una clase social y otra. Bien, de nuevo, voy a dejar este tráiler. Después, si quieren, yo les armo un mail y les mando, no me quiero exceder del tiempo, ya me estoy excediendo un poco, y le mando a Pilar o lo pongo en mis redes y ustedes van viendo las sugerencias, porque me interesa mucho que veamos un poquito sobre las directoras coreanas mujeres, ¿sí? La primera, muy por arriba, es Park Nam-ok. Esta es una directora que es la primera directora mujer. Hizo una sola película que está para ver en YouTube, que se llama La Viuda, y es interesante su historia. ¿Por qué? Porque en 1954 arma una productora con su hermana y su marido. Ella venía trabajando en cine desde siempre, cuando el cine era un oficio. Entonces uno entraba en los estudios y empezaba haciendo el café, después empezaba haciendo esto, y terminaba dirigiendo una película, ¿no? Pero ella sufrió en carne viva, y de hecho hay registro fotográfico de eso, lo que significaba ser una directora mujer. Primero, no solamente no tenía presupuesto, sino que ella, aparte de ser la directora, tenía que, por ejemplo, levantarse a las 5 o 4 de la mañana a hacer la comida, es decir, el catering, para todo el staff. No solamente hacía la comida, sino que acaba de tener una hija. Entonces, muchas fotos del rodaje de La Viuda, ella está cargando a su hija atrás mientras está sirviendo la comida, ¿no? Entonces, los roles de género ahí, por más que fueras la directora, no al lugar. De hecho, podías hacer esto siempre y cuando cumplieras con todo lo otro. Recordamos que su marido, es decir, el padre de su hija, también formaba parte de este proyecto, pero ese rol de madre le seguía correspondiendo a ella. Y en la postproducción tuvo muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque las empresas que hacían el sonido, que eran 2 o 3 en ese momento, decían que era muy mala suerte que una mujer entrara en el estudio. Entonces consiguió una empresa para hacer la postproducción de sonido que le permitía
le permitió en realidad resolver este tema muy rápido porque no tenía ningún proyecto. El problema era cuando había una mujer entre el desarrollo de una película. Lógica, ninguna. Lógica, el patriarcado. Pero bueno, está esa película que es muy interesante verla, de nuevo, está en YouTube. Se ha perdido lamentablemente el final, los últimos 10 minutos finales, pero es una pieza arqueológica del cine coreano. Bien. Después tenemos a Lee Kyung-mi, que es una directora súper importante, hizo solamente un largometraje y una serie que existe en Netflix. El largometraje se llama Lo que la verdad esconde. Ella fue asistente de dirección de Park Chan-wook. Lo que la verdad esconde, yo se las recomiendo, pero es un thriller tan bien escrito. Acá tenemos, ha hecho cortos, ha escrito varios guiones, ha actuado incluso en alguna película, ha trabajado mucho desde el año 2000, pero su película más importante es esta que les marco, Lo que la verdad esconde, de 2016. Acá es la historia de una esposa, que es esposa de un político, que es la misma actriz de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, que es la actriz más importante ahora de la industria de Corea, y es la historia, justamente esto, los roles de género, lo que significa ser madre de un adolescente, en la Corea hiper tecnológica, y aparte está muy bien escrita, es un peliculón, yo se los recomiendo también, Lo que la verdad esconde. Bien, después tenemos a Julie Jang, que ella, ahí se ve la edad, en 1980, hizo un par de películas, lamentablemente su última película, y la más importante, es A Girl at My Door, que es 2014. Son directoras que tienen muchísimo problema para conseguir financiación. Entonces lo que termina sucediendo es que empiezan trabajando en la industria, colaborando con algún director, siendo asistente de dirección, logran hacer sus películas y después, hasta que juntan presupuesto de nuevo para seguir trabajando, pasa mucho tiempo. Es el caso de Julie Jang. Y después tenemos a Im Sun-rie, que es la directora más importante de la nueva ola de cine coreano. Es una directora que nunca se la nombra, de nuevo, ¿por qué? No se la nombra cuando se habla de los directores más importantes de la nueva ola. Se los nombra a Park Chan-wook, a Lee Chang-dong, a Bong Joon-ho, a todos estos directores que venimos mencionando, pero no a la directora Im Sun-rie. Sin embargo, su filmografía nos muestra que ella empieza trabajando a mediados de los 90, ha hecho muchísimas películas, incluso más que el director Bong, y la última, que es de 2018, que se llama Little Forest, que es una película muy hermosa, es una película también que habla mucho de la cocina coreana y de un concepto que desde hace unos años se usa mucho en Corea, que es el healing. Healing, así en inglés, que es curar, es un concepto que se ha instalado desde que yo vivía allá, los últimos 10 años, digamos, que es para calmarse, ¿no? Entonces tenés los healing coffee shop, tenés los healing time, tenés la healing shop, que es de nuevo todo relacionado al consumismo. En este caso, la directora lo saca del consumismo y es una chica que es de un pueblo, que está estudiando en una universidad en Seúl, se agobia muchísimo por la vida en ciudad y vuelve a su pueblo y se reencuentra con su casa, con su granja, su quinta, su entorno, y aparecen dos jóvenes que son amigos de la infancia, que han ido a Seúl, se han recibido en la universidad y han dicho, no me gusta esto, me gusta de donde vengo. Entonces, ese mensaje también de que la ciudad no siempre es tener éxito en la ciudad, digamos, vivir en la ciudad no siempre es sinónimo de éxito, también muy sutilmente es bastante subversivo, si entendemos cuáles son los mensajes que circulan, digamos, en la cultura general. Y bien, esta directora también es muy importante y es interesante lo que ella menciona. Ella tiene mucha perspectiva de género, y les rescato solamente esto de una entrevista. Hay muchas entrevistas de ella en YouTube si las quieren ver. Me decían que como mujer debería estar haciendo películas sobre mujeres. Ciertamente las mujeres experimentan estar alienadas en ciertas fracciones de la sociedad coreana, pero en Three Friends, que es la historia de tres amigos varones, yo quería expresar las formas
en que la masculinidad se define por valores institucionalizados severos como el rígido sistema educativo y el entrenamiento militar obligatorio. Quería mostrar cómo la violencia sustenta estos dos aspectos, el sistema educativo y el entrenamiento militar, principales en la vida de un varón coreano, su efecto cíclico y el impacto que tienen los demás independientemente del género. Ella dice que lo que más le escucha aún hoy es, ok, sos una directora mujer, ¿por qué estás haciendo películas sobre varones? Yo te voy a dar presupuesto, pero quiero que hables de la situación de la mujer coreana en la actualidad. O que hagas un drama, o que hagas un melodrama, o que hagas una película romántica, ¿sí? Que es una de las grandes cosas que logra Lee Kyung-mi, la directora de Lo que la verdad esconde. Esta es la primera mujer que dirige un thriller, por ejemplo, que logra el presupuesto. ¿Por qué? Porque está apoyada y producida por Park Chan-wook, ¿sí? Park Chan-wook, Lee Chang-dong y Bong Joon-ho son directores que están apoyando muchísimo a directoras mujeres que quieren hacer cine. Esos tres directores están haciendo mucho por la equidad de género en la industria de cine coreana. Aparte son directores que son grandes directores con grandes ideas, ¿no? Bien, y lo último que les cuento es que en Seúl está el Festival Internacional de Cine de las Mujeres, que es maravilloso, es un festival muy hermoso, que tiene programadoras súper capaces, para que lo tengan presente, por si ven alguna película que se ha presentado en este festival, sin lugar a duda hay que verla, porque es uno de los festivales que yo más disfruté, y donde vi el trabajo de las programadoras, y lo entendí. De hecho, ahí yo quise convertirme en programadora, porque dije, wow, entiendo la lógica de esta sección, entiendo el trabajo y la perspectiva de esta programadora, entiendo lo que está queriendo mostrar, cómo está conjugando estas películas. Y bueno, después lo que existe es la Women in Film Korea, que es una asociación de productoras y directoras, alguna actriz por ahí también, que están armando toda una movida desde hace unos años ya para centrar el trabajo de las mujeres y potenciarlo. De ahí sale el Festival de Cine de Mujeres, y también son datitos que yo les voy tirando, ustedes después googlean si les interesa investigar, profundizar, escribir algo sobre esto. Ahí está la información. Bien, y después les dejo mis redes. Yo soy bastante activa en Instagram, Sofía Bari es mi usuario. Tengo un canal de YouTube también, que muy poquito a poco lo voy actualizando, pero subo videocríticas sobre algunos de estos directores y directoras coreanas, y también sobre algunos estrenos, más en relación a la perspectiva a la crítica de cine con perspectiva de género. Así que bueno, muchas ganas de dejar de hablar y escuchar. Muchas gracias a las Sofía preguntas. por la charla. Si hubiéramos estado en Corea, por lo menos te hubieran aplaudido todos. Acá no se estila, pero bueno, menos en este mundo virtual. Bueno, muchas gracias por el recorrido. Creo que bueno, puede ser muy iluminador por ahí para quienes estaban buscando también nuevos, como decís vos, todavía es bastante autodidacta alguna forma de llegar al cine. Y bueno, la idea, como dice Sofía, está abierta a las preguntas, así que si quieren preguntar, si más o menos nos ordenamos, pueden levantar el micrófono y hacer la pregunta directamente, que sería lo más rápido, y el que prefiera escribir en el chat puede escribir y yo después se las leo las preguntas o las inquietudes. Digo, no necesariamente tiene que ser una pregunta puntual, podría ser una inquietud, consulta para ella. Así que bueno, no sé si alguna quiere. Ahí veo que Marina está con la mano levantada. Qué bueno que podamos reproducir el aula así tan fácil. Y Paula también. Así que Marina, no sé si quieres preguntar. Y estaba hablando del momento del director de Burning. Yo vi una película de él que me gustó muchísimo, que es el Chorok Mulgogi, The Green Fish. Sí, Green Fish. Sí, muy bastante. Sí, me he puesto
he puesto a las viejas, he visto casi los clásicos. Me faltó Peppermint Candy, que la tengo ahí, pero no la he visto porque necesito estar de humor, necesito estar bien de acá. Sí, es demandante ese director. Hay que estar como en un... Sí. Y si bien Burning a mí yo no sé si no la entendí, no me gustó, me aburrió, muy probablemente no la entendí. Pero The Green Fish me gustó muchísimo, me parece una de las mejores películas de todas. Y quería saber eso, ¿qué opinión le merece esa película, digamos? Porque Peppermint Candy yo sé que hay que verla, pero esa otra yo lloraba y no entendía por qué. Bueno, Oasis también es una muy buena película de... Sí, Oasis es increíble. A ver, te digo esto, más allá de mi opinión, que no sé si es tan relevante en este momento mi opinión, lo que sí te cuento es que Burning está escrita sobre un cuento de Haruki Murakami, que se llama Incendiar Graneros, que está para leer, es un cuento corto, que es muy maravilloso y quizás te pone en contexto en términos de lo que se quiere contar. Vos pensá, sobre todo, bueno, en mi canal de YouTube tengo un análisis sobre el director Lee Chang-dong, y hablo precisamente, en Instagram y en YouTube están, que hablo precisamente a un análisis de su filmografía. Así que ahí te derivo para ese lado. Bueno, obviamente tenés muchos agradecimientos acá por la charla. Creo que Paula, perdón. Paula quería. Sí, Paula. Yo, Paula. Sí, Paula. Dale. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todas y a todos? No, mi preguntita era lo siguiente, ¿no? Porque vos estabas hablando sobre estas directoras mujeres que hablan sobre las mujeres, o un cine muy bizarro. ¿Cómo se conjuga todo este avance de la mujer en el cine, o lo bizarro de los géneros que hacen, con el rol que tiene la mujer en la sociedad coreana, ¿no? Por lo que estuve estudiando, como que es bastante tradicional, bastante encasillada la mujer, y cómo se conjuga y cómo hace que tenga tanto público en una sociedad tan formal este cine tan bizarro, o con el avance de la mujer. No sé si me explico. Sí, en realidad, ¿cómo se conjuga una cosa con la otra? Lo de cine bizarro, a ver, el cine coreano es muy prolífico. Hay cientos de películas al año, cientos. Entonces, quizás lo que llega acá es lo más distinto, precisamente por eso, pero es un mínimo porcentaje de lo que se produce. Yo lo que sí te puedo decir es que me aventuro a decir qué es lo que va a empezar a pasar en todos lados, que es que ya no va a importar, a ver, va a primar el capitalismo por sobre el feminismo, digamos. Ya no va a importar si una mujer es la directora, siempre y cuando, que es lo que tendría que pasar en realidad, en estos términos te lo digo, siempre y cuando la película esté buena. Entonces, lo que está entendiendo la industria es que hay una generación, dos, no más, que quiere ver esas películas, que quiere leer esos libros, y que va al cine y compra entradas, básicamente. Entonces, el posicionamiento de la mujer como tal no va a ser tanto desde la militancia, sino desde la calidad de lo que propone. Porque ya hay pruebas de que hay mujeres que han hecho grandes películas de suspenso, hay mujeres que han hecho muy buenos dramas, como ahí mencionaban a Kim Ki-yeon 1982, hay grandes escritoras que están ganando premios afuera. Entonces, es eso, por eso menciono el capitalismo sobre el feminismo. Por ejemplo, los directores que estamos mencionando, que yo les digo que están produciendo a sus asistentes de dirección, de hecho Bong Joon-ho le va a producir la película a su traductora. La traductora, que todo el mundo habla maravillas de ella, porque realmente un timing y una delicadeza a la hora de traducirlo. El año pasado, que no para de dar vueltas por el mundo, el director de Parasite, ella está preparando su primera película, que va a ser producida por Bong Joon-ho. Son personas que leen los guiones y dicen, esto está bueno, no vas a conseguir plata en ningún lado, la plata te la doy yo. Digamos. Llegará un momento en que suceda eso. Me parece, de nuevo, el posicionamiento, por supuesto que hay movimientos feministas, el Festival de Cine de Mujeres es súper militante y se define como feminista, ¿sí? Pero a la industria no le importa.
A la industria le importa que cortes entradas. Entonces, lo que está empezando a ver la industria es que hay una generación que quiere ir a ver ese tipo de películas. Fin. De nuevo, mi lectura. Esto es mi lectura. ¿Sí? De lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Mientras tanto, digo, en el chat te preguntan por opiniones de series, aunque no es el tema, digo, de la charla, pero bueno, generan, si querés igual podés compartir. Y les digo que en el chat yo les puse 2 links, aparte de 2 links ilegales, esa es la ventaja de este mundo, para ver películas, donde hay varias de las que fue nombrando Sofía, entonces fíjense que están los links donde pueden ver las películas, ¿no? Ay, ¿dónde los compartiste? Ahí ahora los voy a bajar. Pero bueno, no sé si alguno quiere hacer una pregunta directamente por levantar el micrófono. Adelante. No es necesario ser tímido, si no te preguntan ahí por la serie. Sí, Aquí hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta muy interesante en la presentación. Quería consultarle acerca de la estrategia de la industria cinematográfica coreana en tiempos de pandemia, cómo se están proyectando en estos tiempos que los cines están cerrados y todo el asunto. Gracias. Sí, en realidad en Corea no cerraron los cines. Lo que hicieron fue protocolo. Quizás me estoy equivocando. Si lo cerraron fue muy poquito tiempo. O sea, yo he estado en contacto constante con amigos y amigas de allá, que casi todos están en la industria, y lo que sí hacían menos funciones, por supuesto desinfectaban entre funciones, entonces no se han frenado tanto los rodajes. Y aparte la pandemia no pegó por hábitos de higiene culturales, que ya existían, digamos, no pegó, y por supuesto cómo manejaron, digamos, la situación, pero no pegó tanto como acá. No se llegó a ese nivel. A ver. Es tan difícil muchas veces encontrar un contenido. Eso, mira, Erika Jiménez, has dado con una de las razones por las cuales es tan valioso formarse en este ámbito, porque hay pocos profesionales y pocas profesionales que sepan de cultura, que hayan estado en Corea, que sepan sobre historia, sobre política. Es muy difícil, son culturas muy distintas, digamos. Hay muy pocos papers escritos en español, es un ámbito académico muy fértil, por si quieren seguir profundizando en esto académicamente, digamos, profesionalmente. Hay muy pocos papers, lo que existe suele ser traducido desde el inglés, entonces por eso, por ende, los países que hablan inglés suelen ser países centrales, entonces son perspectivas centralistas y muy occidental-céntricas. Entonces es importante que desde América Latina produzcamos conocimiento en estos términos. Netflix está haciendo un gran trabajo, en realidad Corea, bueno, Netflix tiene oficinas de producción en Los Ángeles, Buenos Aires, en algún país europeo que no recuerdo, y en Corea del Sur. O sea, el dinero que está poniendo Netflix, Corea Netflix, en producir contenido en español es muy importante. Pero si te referís al aspecto más académico, esa es la razón. Que por eso yo alabé tanto esta formación académica en estudios coreanos, porque es muy poquito. Creo que tenemos acá la suerte de que va a haber yo tengo una suerte, pienso de manera muy esperanzadora, porque bueno, muchas son dentro de los que cursa gente muy joven y bueno, creo que con muchas chances de continuar formándose en distintos ámbitos. Sí, lo interesante es que tienen ganas de formarse académicamente. No queda solamente en ver doramas. Vienen de ahí, pero tienen necesidad de aprender el idioma, de aprender la cultura, de ir, de conocer. Es muy distinto lo que genera. ¿Alguna otra pregunta? Ahí les fui poniendo los links, alguno preguntaba por las películas antiguas y ahí les subí el YouTube del Korean Archive Film. Y eso es importante. Además de los... Disculpa, María, Ana Laura Burgos habla. No estoy viendo los links en el chat. Sí, no, lo tenés me parece que los estás poniendo en privado o se lo estás enviando a alguna persona. Enviar a todos tenés que poner. No se ven, listo, los vuelvo a poner. Sí, tienen razón. Estaba la costumbre.
Bueno, ese canal de YouTube que les va a Ahí compartir lo ven. Pilar ahora es súper importante porque es un canal oficial del gobierno coreano que tiene una intención clarísima y un gran presupuesto en recuperar sus películas, que es algo que no podemos decir los países de América Latina. En América Latina tenemos muy poquitas películas históricas que estén conservadas en buena calidad porque no se le ha dado importancia o relevancia o no se ha considerado las películas como tesoros culturales de los países. Bueno, Corea desde el 2000 está haciendo un trabajo muy minucioso con eso, desde el 97 en realidad, con la creación del Festival de Busan, el Archive Film, en conservar sus películas. De hecho, La Viuda, que es la película esta de la directora que les comentaba, Park Nam-ok, fue recuperada en ese momento. Ahí están, ahí fueron todos los links en el internet. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque cerrando, ¿alguna no otra los quiero pregunta? cansar. Micaela. Sí, ¿qué tal? Tengo una duda respecto justo a lo que estábamos hablando. Se escucha mal, ¿no? Hace un poco de eco, pero hay bueno. eco. Dame un segundo que... principalmente sobre lo que estábamos hablando de Netflix, del Netflix en Corea. Tengo entendido que es bastante reciente la instalación de sus estudios en Corea. Si se prevén cambios en lo que es el cine coreano, la perspectiva. Ya que últimamente se estuvo viendo, por ejemplo, de Bong Joon-ho en los últimos 5 años, una crítica al capitalismo, a la producción estadounidense, si se prevé una suerte de cambio con la instalación de productoras estadounidenses específicamente. A ver, Bong Joon-ho siempre fue crítico del capitalismo. Siempre. No son solamente sus últimas preguntas. Después, con respecto a Netflix, el gran problema de Netflix son los algoritmos. El algoritmo de Netflix es lo que termina determinando qué tipo de producciones se hacen en las producciones originales de Netflix. Porque dicen, por ejemplo, bueno, a ver, la gente está viendo mucho cine coreano, ok, ¿qué está buscando? Me fijo, están buscando Hyun Bin, por ejemplo, ¿no? Que es el actor de Aterrizaje de Emergencia. Ok, es el actor más buscado, perfecto. ¿Qué género? Serie, dorama, ok. ¿Qué género? Romántico, listo. ¿Hay actrices buscadas? ¿Cuáles son las actrices buscadas? Bueno, acá repercutió que Hyun Bin y la actriz Song, digamos que ahora son pareja, fue noticia acá, por ejemplo. Entonces, lo que termina pasando es que debido al algoritmo de Netflix se terminan haciendo películas que cumplan con la búsqueda de los usuarios. Entonces, Netflix lo que va a pasar es que va a seguir unificando lo que se ve, lo que se produce y lo que se ve de Corea. ¿No vieron ahora la serie, nada que ver, Sky Rojo, que es la serie con Lali Espósito, que es una producción argentina-española? Bueno, nosotras vemos desde Argentina esa serie, que aparte de que es malísima y que genera muchísima confusión en temas muy serios, nos resulta tan artificial lo que está sucediendo. Sin embargo, es el formato Netflix. Bueno, las series coreanas son bastante coherentes a los doramas, a las series que se vienen realizando dentro de Corea, pero empiezan a presentar cierta uniformidad, sobre todo en la forma en la que lucen, en la extensión, eso también se evalúa. Al tener todo unificado el consumo en una misma plataforma, vos podés tener todos los datos. Por ejemplo, los capítulos de los doramas cada vez duran más, duran 1 hora y media, que es una de las razones por las cuales yo casi no veo dorama, porque en mi trabajo como crítica, como programadora de festival y bla, 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 16 capítulos de un dorama son 16 películas. No me alcanza el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que eso se va a ir acomodando. Pero eso es lo que genera Netflix, digamos, los pros y los contras. Nos da acceso y al mismo tiempo pasan estas cuestiones. También podría coexistir una suerte de paralelismo de tópicos de producción audiovisual. Lo que quiere Netflix y lo que quiere el público coreano, ¿no? Es que en realidad Netflix, lo que vemos acá de Netflix está pensado por un público global, no solamente coreano. Por eso te hice la comparación con Sky Rojo.
Son igual series que en Netflix hay series que se han pasado en la tele, que yo las he visto en la tele viviendo en Corea. Pero en términos generales, lo que estamos viendo ahora son series que están pensadas, por lo menos desde lo estético, no desde lo temático. Yo no noto una gran diferencia entre las series que están en Netflix, que se están haciendo ahora, y las series que yo veía antes de que existiera Netflix, por ejemplo. Pero en términos de uniformidad estética, eso sí es muy llamativo. Que tiene mucho que ver con el K-pop, ¿no? Los colores, la ropa, cómo muestran las ciudades, eso sí. Y también Muchas dicen gracias, que están Sofi. de segundas temporadas que antes no existían en la serie, que antes era una temporada y se acabó, y ahora te hacen esperar como cualquier serie de cualquier lado, Sí. que a mí eso me parece que no está tan bueno. En fin, eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario para cerrar? Ya siendo 7:30. No. Bueno, le agradezco muchísimo a Sofía por la charla, por acercarse, ¿no? Porque no nos podemos acercar, pero a ver, creo que hay un mensaje. Bueno, tenés varios agradecimientos en el chat, y bueno, muchísimas gracias por la presentación, por este recorrido de autores, sobre todo también de cineastas, como algo original, es cierto, ¿no? Por ahí algunos autores ya están súper renombrados permanentemente, mismo en la prensa argentina, ¿no? Que les suenen, tienen sus fans locales, y por ahí estas autoras no ocupan tanto lugar, así que también eso ha sido bastante interesante. Y bueno, y gracias a todos por participar, por escuchar. Después, para los que estén en la diplomatura, el video de todas maneras va a quedar grabado en la plataforma de la universidad. Y de hacerlo más extensivo, es decir, que circula en redes el video, dependerá un poco de Sofía, ¿no? Acá tiene su derecho a autor, sería en su video. No, yo Así encantada. que, Ya te doy el de permiso subirlo, para que ahí varios que lo preguntaron, suban. ¿los van a Sí, subir? sí, Bueno, a mí también me han primero preguntado. falta la confirmación del disertante, así que, Sí, claro pero que bueno, sí. esperemos que sí, así también llegan. Y bueno, ya saben, cualquier cosa pueden seguirla también a Sofía en las redes, que pueden estar actualizados quizás en otras películas, y bueno, entiendo otros videos por ahí que subís, y por ahí de autor, como decía ella, ¿no? Muy difícil en 40 minutos hablar de un montón de autores, uno hace una selección siempre un poco injusta, como son las selecciones, y bueno, así que también pueden seguirlo en su canal para quienes les interese. Vas a tener que incluir la materia en la diplomatura. Sí, Hay mucho interés. solo cine. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, todas. un abrazo, que estén muy bien, y nos encontramos en la virtualidad para seguir hablando de cine. Dale, muchas Un gracias. beso. Chao, chao a Chao, chao. todos. Gracias.